Estamos a tope, pero hablando, ya sabes de por Señor presidente, la mesa ha quedado constituida. Muchas gracias. El Pleno de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, señoras y señores, les da la bienvenida a esta sección solemne y pública en cuyo transcurso va a tomar posesión la señora doña Macarena Bustamante Álvarez como académica numeraria de nuestra corporación. Se abre la sesión. Conforme a lo que disponen los estatutos y el reglamento de esta Real Academia, acompañan a esta presidencia la señora secretaria general, la señora vocal de letras, que va a contestar a la recipiendaria, y el señor censor. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordes Benítez, para dar lectura al acta. En el Pleno Extraordinario de 14 de junio de 2022, recogida en el acta número 378, se aprobó el ingreso en esta como académica de número en la rama de letras de la señora doctora doña Macarena Bustamante Álvarez. Su discurso de ingreso lleva por título El artesanado textil en Hispania. Contestará a la recipiendaria la ilustrísima señora doctora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, académica de esta y vocal de letras de la Junta de Gobierno. Muchas gracias, señora secretaria general. Va a darse posesión de la plaza de académico de número a la señora doña Macarena Bustamante Álvarez. Según recoge el artículo 11 del título segundo del reglamento, 2 académicos acompañarán a la recipiendaria a entrar en la sala. Bienvenida. Muy bien. Pueden retirarse y pasar a la trilla. Tiene la palabra doña Macarena Bustamante Álvarez para pronunciar su discurso de ingreso en la academia. Con la venia del excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos académicos, autoridades, compañeros, familiares, amigos, todos los presentes, buenas tardes y muchísimas gracias. Paso a leer mi discurso de acceso como académica de número a la Real Academia de San Romualdo de las Ciencias, Letras y Artes. Una de las grandes aportaciones que el mundo antiguo nos ha legado tiene que ver con la manera de proyectar nuestra imagen. La elección de un tipo de prenda o el color asociado a la misma pueden extrapolar datos de quienes lo llevan, que no solo está asociado a su estatus social, sino que además nos aportan pistas de su estado anímico o función dentro de un colectivo. Sin lugar a dudas, el mundo de los tejidos se eleva en la actualidad como una de las industrias más altamente contaminantes, siendo máximas como el consumo responsable o economía circular algunos de los retos perseguidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos conceptos altamente novedosos y acordes a las carteras de cualquier gobierno comprometido con la economía verde son aspectos bien conocidos por el artesanado textil de época antigua, que será el objeto vehicular de nuestro discurso. Y es que hoy en día adquirir una nueva prenda
supone simplemente un clic en cuestión de segundos, un día de espera de la llegada de un paquete y pocos meses de uso ante la calidad o poca calidad del producto. Estos estadios, marcados por la inmediatez y recurrentemente bajo coste, nos alejan de los procesos productivos de época romana, donde, a diferencia de hoy en día, estaban marcados por ritmos lentos y, sobre todo, por el extremo interés por perpetuar o reciclar, utilizando un término actual, las prendas en el tiempo. En este discurso pretendemos mostrar un rápido recorrido de lo que fue la cadena operativa textil de época antigua, desde las fuentes de captación de materia hasta su producto final, su conservación y reciclado a partir de los vestigios arqueológicos legados por los romanos en la época altoimperial y concretamente en lo que fue la demarcación provincial de Hispania. Desde el punto de vista de la materia prima, la base estrella de los productos textiles en Hispania era la lana. De hecho, algunos autores como Horacio usan el concepto de lana como sinónimo de ropa. El mercado ganadero por excelencia se encontraba en Córdoba, según las fuentes clásicas, y en concreto el gaditano Columela da buena prueba de esas bondades. Uno de los elementos más apreciados de esta materia prima era su color natural, cobrizo, como aquellos vellones obtenidos de aquellas reses que bebían directamente del río Baetis, o bien negros y blancos que, según Marcial, no necesitaban incluso ni ningún tipo de tintado. También las fuentes clásicas aluden a prendas hechas en lana de otras zonas geográficas, como la zona de Ibiza, por su morbidez. Además, existe otro producto como materia prima de origen animal que tuvo poco impacto por su escasez, finura y por su difícil mecanismo de laboreo. Nos referimos a la denominada como seda marina o visus, que son fibras de moluscos que en su concha portan estos pequeños filamentos. Mención aparte, como materia prima animal, tendría la seda, obtenida por una larva de la familia de las Bombiceae, cuyo saber milenario quedó a buen recaudo para las dinastías orientales que, aun entablando relaciones con el Imperio Romano, no descodificaron la receta de su producción. Un apartado de amplio interés dentro de la materia prima animal serían los colorantes usados, y uno de los más destacables y más prolíferos en nuestra zona geográfica son los murícidos, comúnmente denominados cañaillas. Un rico producto que incluso en la actualidad ha cristalizado en el gentilicio de nuestra bendita San Fernando. En este punto incluso queremos referirnos a una controvertida inscripción que se encuentra o que se halló en Cádiz, en la que hacía alusión a una comerciante femenina, Baevia purpuraria, que se dedicaba expresamente a este tipo de menesteres. Frente a estos colorantes marinos tendríamos también otros de carácter terrestres, obtenidos por ejemplo a partir de la cochinilla o Kermococcus vermilio, de los que Plinio habla verdaderas maravillas del producido en la antigua Augusta Emérita. La otra fuente de materia prima serían los recursos vegetales. En este sentido, el lino se define como uno de los pilares de la producción textil hispana, tanto de origen exógeno como autóctono, sobre todo en el frente mediterráneo, donde las características medioambientales son las idóneas según una fuerte tradición de época ibérica, como ya Plinio o Estrabón dejan patente en sus estudios específicamente dedicados al artesanado linero o linourgio de Ampurias o Tarraco. Esta materia prima, además, no queda recluida en exclusividad a la industria de la moda. También es altamente apreciable en el desarrollo de las cuerdas, como Estrabón nos habla de Saetavis, las redes de cazas de la Galaecia, que Plinio dan buena prueba, o bien la industria médica, que Marquelo alaba las bondades del Gaditanum linum, es decir, de los vendajes hechos en Gades. Hasta que se pueda trabajar como lino, uno de los autores más benevolentes es Varrón, quien considera incluso la perspectiva completa de esta producción como una de las más difíciles de elaborar a lo largo de todo el Mediterráneo. Una vez que ya tenemos la materia prima extraída y teniendo presente
que principalmente nos hacemos o vamos a hacer alusión a la materia prima animal. Una vez que el animal estaba muerto y por lo tanto se podía además aprovechar su piel, en este último proceso se podría arrancar el pelo sobrante, bien de la muda, denominado como vélere, o bien cortarlo directamente utilizando un tipo de instrumental para ello. La cabaña ovina hispana se conoce ampliamente gracias a los análisis arqueofaunísticos que se desarrollan teniendo como base la interdisciplinaridad. Sin embargo, la manera de procesar la materia prima, sobre todo en sus primeros estadios, muy efímeros, se nos escapan parcialmente de la arqueología. Algunos de los instrumentos que nos permiten rastrear estos primeros pasos serían las tijeras para tonsurar las reses, que se caracterizan por ser metálicas y de gran tamaño, o bien los peines o péctines que nos ayudarían a cardar el vellón. Y en este caso, como pueden comprobar en la imagen, presentarían una gran cantidad de púas para facilitar ese proceso. Una vez que ya se contaba con el vellón, era necesario que la lana, que en ese momento era sucia, fuera limpiada. Teniendo presente las impurezas generadas por la sudoración del animal, se produciría y sería necesario un primer lavado de agua tibia. Para desarrollar este enjuague inicial era necesario contar con una serie de instalaciones denominadas como oficina lanificaria. En estas instalaciones el agua jugaría un papel importantísimo, siendo necesaria su ubicación cercana bien a cursos fluviales o a otras fuentes de alimentación. El agua en estas instalaciones se podría utilizar mezclándose con productos detersivos como la lana o como la herba lanaria, ayudando a su correcta purificación. Sin embargo, la suciedad, a menudo mezclada con estos detersivos y macerada parcialmente con agua tibia, favorecería a la generación de un producto viscoso denominado como oesipu y actualmente nombrado como lanolina, y que tanto en época antigua como en época actual es ampliamente apreciado por el mundo de la cosmética. Tras la inmersión en el agua, sería necesario que un artesano, denominado como pectinarius y mayoritariamente masculino, utilizase un peine metálico o aena, o bien un peine vegetal o cardo espinoso, espina fulónica, que ayudase también de nuevo a peinar y cardar el producto. Una vez peinado, se podría pasar al enfurtido por medio de los coactillari, que es lo que le aportaba un cierto cuerpo al tejido. Una vez la muestra estuviera seca, se pasaría a recortar esos hilos sobrantes o bien se dejaría el hilo para generar una sensación mucho más confortable. Teniendo presente este panorama, en estas instalaciones se suele repetir una serie de elementos arquitectónicos comunes, como espacios diáfanos, suelos con mortero hidráulico o bien lugares para el calentado de agua. De manera genérica, lo normal era que se tintasen las prendas una vez manufacturadas. Sin embargo, también se han dado casos de vellones que se habrían tintado previamente. A día de hoy, para Hispania, las únicas instalaciones que pueden estar asociados a estos trabajos se encontrarían en la calle Almendralejo 5860 o bien en la calle Marquesa de Pinares y evidentemente siempre vinculados a espacios donde el agua fluyera con normalidad. El siguiente paso de la cadena operativa, una vez que tenemos el vellón limpio, era el hilado. El término latino sería el de fila ducere y tradicionalmente se ha asociado esta actividad a las mujeres. La participación masculina sí estaría, pero en este caso fundamentalmente asociada a la supervisión de la cadena operativa, recibiendo el nombre de lanipendius. De hecho, para el hombre era un honor portar prendas hechas en su propio seno familiar. Pongamos, por ejemplo, el emperador Augusto, que según Suetonio se vanagloriaba de utilizar prendas hechas por sus compañeras y familiares. Este proceso de convertir la materia prima amorfa en hilo podría desarrollarse bien de manera manual, torciendo la fibra,
o bien de manera mecánica. Las evidencias arqueológicas únicamente son perceptibles cuando este proceso es mecanizado y para ello hay dos piezas fundamentales para conseguir ese movimiento de torsión. La primera serían las fusayolas, que son piezas de pequeño tamaño y diverso soporte, que cuentan en la parte central con un orificio que van enganchados a un vástago con una muesca en una de sus extremidades y que permitiría enganchar la manera prima. A partir de ahí se irían moviendo por medio de rotación circular y aprovechando el peso y la gravedad se iría definiendo el hilo. Una vez que el hilo estaba procesado era necesario preservarlo para su uso posterior en bobinas. En este caso, la presencia de algunas muescas o ciertos engrosamientos en la parte central de la pieza o del vástago facilitarían ese agarre. Además del hueso, que es la materia prima fundamental para este tipo de piezas, encontramos objetos y elementos suntuosos como metales preciosos, ámbar, marfil o azabache. También tenemos ejemplos iconográficos de estas piezas como el mosaico de Liria o el mosaico de Aquiles de la villa romana de la Olmeda que tienen en sus pantallas. Un paso fundamental en la cadena operativa del trabajo textil sería la transformación del hilo en tejido presto a ser utilizado para la confección de prendas. A este respecto, el telar se configura como un elemento de primer orden, ya que permite generar paños a partir de un juego de hilo por medio de un entramado. El principio por el cual se basan estos elementos es generar una trama tensada que permita ser el esqueleto de otros hilos que van pasando de un lado a otro. Por ello, la principal función que se persigue es que estos hilos estén perfectamente tensados. Los telares, a pesar de ser partes fundamentales del artesanado textil, en muchas ocasiones son difíciles de rastrear arqueológicamente, al menos algunos tipos usados. El telar más conocido es el telar vertical o de pesa, probablemente el más empleado en época romana y que pueden apreciar en la imagen. Esto se debe a su versatilidad y al potencial que ofrecía para hacer tejidos de grandes dimensiones. Del mismo modo, se trata de un telar fácil de confeccionar cuyos elementos no son demasiado complejos. En este caso se precisaría de dos barras verticales e inclinadas que reciben el nombre de ignu y la característica fundamental es que la urdimbre se encuentra tensionada mediante pónderas, pesas y los hilos pares e impares serían separados a partir de una varilla horizontal o lizo que por tracción ayudarían a entresacar la urdimbre. El segundo tipo de telar es el denominado como de marco, cuyo origen se encuentra en Siria y Palestina y que poco después pasó a Egipto y que fue siendo sustituido paulatinamente por el que anteriormente hemos evaluado. En la península ibérica no se ha atestiguado todavía una evidencia clara de su empleo, puesto que este tipo de telares se caracteriza única y exclusivamente por la presencia de un marco que permitiese su tensado con el simple anudado. La representación más simbólica de este tipo de elementos lo tenemos en el Foro Transitorio de Roma, donde aparecen una serie de féminas usando un marco apoyado sobre la pared. En la península ibérica, la única representación que con dudas se podría asociar es la estela de Ata Altica de Lara de los Infantes, a la que luego le dedicaré algunos párrafos de este discurso. Sin embargo, cuando se intentaba conseguir cenefas más estrechas, los telares utilizados recibían el nombre de telares de banda. A pesar de su practicidad, son poco conocidos y eran usados específicamente para hacer los rebordes o orillas de tela, cinturones, cintas para las cabezas o bien detalles ornamentales que eran cosidos después a las piezas en cuestión. La escasa información que tenemos de ello suele verse restringida específicamente a los tejidos. Sin embargo, contamos con referencias iconográficas de épocas prehistóricas que nos permiten evaluar cómo era este elemento. De hecho, en la península ibérica, la representación pictórica más antigua en la que se aprecia
una cenefa de este tipo, la debemos ubicar cronológicamente en el arte rupestre levantino. Para trabajar este tipo de bandas estrechas era suficiente que el tejedor tuviera la urdimbre tensa, sujeta a un cinturón o bien a un punto fijo. Con ello se conseguía la tensión suficiente para poder introducir la trama y confeccionar la pieza. No obstante, existen varios métodos y, por tanto, varias tipologías de telares. Por un lado se encontrarían los telares de placa, que utilizaban unas pequeñas tabletas de diversa morfología que con distintos mecanismos podían llegar a formar ricas decoraciones. También se encontrarían los telares de lizo, que son aquellos que usan un elemento denominado lizo para separar los hilos pares e impares de la urdimbre, y que en este caso encontramos por un lado los de marco y por otro lado los de varilla. Además de estos elementos, también serían necesarios otros instrumentos que apoyen esta labor, como las agujas, las tijeras y los pasadores, que mayoritariamente estaban hechos de hueso. Teniendo presente este lento y laborioso camino que va parejo a la producción textil y al elevado coste de las prendas resultantes, terminó forzando que la propia industria generase un modelo propio de reciclaje y conservación de las prendas. En algunos casos, únicamente los mecanismos de limpieza, pero en otras ocasiones iban unidos a pautas de retintado. Sirvan los siguientes apartados para evaluar estas prácticas que permiten comprender la complejidad del proceso. En primer lugar, vamos a evaluar las fulónicas, que eran unas instalaciones encargadas de mejorar las prendas ya usadas o ab usu por procedimiento de limpieza, blanqueado y planchado de los tejidos. El nombre de estas instalaciones derivaba del nombre de los artesanos que trabajaban en estos lugares, los fulones. Los elementos fundamentales en estos complejos productivos eran los detergentes, que se utilizaba bien el orín humano o animal fermentado entre 8 y 14 días, las raíces de plantas o bien cenizas y barros que tuvieran propiedades de limpieza. De todos ellos, el más referido por las fuentes textuales es el orín, que incluso el propio emperador Vespasiano, según nos cuenta Suetonio, terminó por tasarlo con un impuesto. El segundo elemento fundamental sería el agua, que termina siendo la base fundamental para la mezcla de estas prendas con los detergentes y favorecer no solo el lavado, sino también su enjuague. De nuevo, esto termina generando que estas instalaciones se ubiquen bien en espacios cercanos a circuitos de agua o bien con conexiones específicas a acueductos para su uso y disfrute. El fulón se ubicaba en el Saltus fulonicus, que era un pequeño receptáculo a modo de establo o bien un recipiente de cierta profundidad que permitiese al individuo saltar como una pisada de uva y favorecer que el producto detersivo se fijase con la prenda. Y para finalizar, otra de las zonas específicas e importantísimas en estos lugares serían las piletas, que permitirían no solo la mezcla con el detersivo, sino también su enjuague final. Una vez que la prenda estuviera parcialmente deshidratada, se pasaba al peinado por medio de la aena y el cardo o un cardo vegetal, Dipsacus fulonum. Si la prenda no adquiría el blanco deseado, se podría desarrollar un último paso de la cadena denominado como sulpure sulfitur, consistente en el estirado de la tela sobre un iglú vegetal sobre el cual se colocaba un recipiente con sulfuro que con el ambiente anaeróbico generado bajo el mismo facilitaba que el sulfuro terminase por terminar de blanquear la prenda. Tras ello, se produciría el primer planchado a partir del tensado de la prenda, bien tela suspensis, según nos indica Séneca. La aplicación del apresto en seco se produciría a partir de un tipo de barro denominado como úmbrica, y el planchado en ocasiones lleva consigo la aplicación de agua por medio de esparciones que se harían por la propia boca del artesano. Para el ámbito peninsular tenemos fuentes textuales y epigráficas que nos hablan de algunos nombres de estos individuos, como Flavius de Braga
o bien Baebus y Helios de Sasamón. En cuanto a los espacios artesanales que podemos asociar a fulónicas en ámbito peninsular, tenemos algunos ejemplos como lo de Bárquino, la Vila del Smun, el patio Robio de Itálica, Gades, en el solar del Cómico, y Augusta Emérita, con una amplia nómina de estas instalaciones. Las fuentes textuales, de igual modo, de manera continua, alaban determinadas materias que por su color natural no era necesario proceder a la alteración inicial de su color, como ya vimos para las lanas negras y blancas. Sin embargo, había otras que sí había un cierto interés por modificar su cromatismo inicial. Para ello existían una serie de establecimientos que se dedicaban al retintado y al tintado de las prendas, que recibían el nombre de oficina infectoria y oficina ofectoria. En ambos casos, y teniendo como referencia los ejemplos de Pompeya, presentan una arquitectura específica con espacios diáfanos, así como piletas dedicadas a su maceración. No existe una regla fija de cuándo se produciría este tintado, ya que hay fuentes que nos hablan de que se produciría antes del hilado o bien una vez concluido este paso. Lo mismo que ocurre actualmente con los colores más oscuros y los más puros, el paso del tiempo y su limpiado continuo generan que en muchas ocasiones se pierda su brillo, calidad y pureza. Y por ello era necesario la labor de reactivar el color a partir de unas instalaciones que reciben el nombre de oficina ofectoria. A pesar de ello, tanto en época actual como en etapas previas, el problema de la pérdida del color se intenta mitigar a partir del uso de los mordientes. A diferencia del carácter químico actual, en época antigua, el principio que basaba que de determinados productos se fijasen más a una prenda y por lo tanto tuvieran una mayor resistencia al paso del tiempo eran dos. Por un lado el lorín y por otro lado el alumbre, siendo este último procedente mayoritariamente de la isla de Lipari, y las ánforas nos ayudan a llevar a cabo este rastreo. Infectoria procede del latín infectere, que significa infectar, en este caso de color o una prenda. Pero también hay variantes regionales que nos hablarían de otros nombres como tinctorium o oficina tintillerium. Salvando las distancias espaciotemporales, a día de hoy tenemos interesantes ejemplos aún visibles en nuestro vecino Marruecos y en este caso dedicados a la curtiduría y su tintado. Sin embargo, la naturaleza perecedera de los restos textiles hacen que en ámbito peninsular las evidencias que nos hayan llegado sean ínfimas en comparación de lo que debió ser su uso y reflejo en las fuentes textuales. Los mejores ejemplares en cuanto a la conservación se refiere son los denominados como aurata de vestes, es decir, ejemplares hechos con oro a partir de pequeñas láminas finas que eran martilleadas, bractae, y que terminaban abrazando un hilo de otra naturaleza por medio de una técnica denominada como entorchado. Su naturaleza no perecedera hace que tengamos múltiples ejemplos en ámbito peninsular, como en Gades, donde se localizó una corola o redecilla de plelo, o bien un aplique en forma de trébol, ambos localizados en contextos funerarios y asociados a una mujer. En Ácido, actual Medina Sidonia, también se ha hallado una redecilla de pelo. Sin embargo, los ejemplares más numerosos y que nos permiten definir un taller son aquellos que se encuentran en la antigua capital de la Lusitania, Augusta Emérita. En relación a otros soportes, y ya mucho por su carácter perecedero difícilmente localizables en contextos, tenemos varios conjuntos que os paso a comentar. El primero de ellos corresponde a una tumba tapizada localizada en Mérida y estudiada por mí misma, en el que a partir de un lienzo de tela procedente de Egipto se procedió al tapizado completo de una tumba posiblemente de madera que terminó cristalizando en el tiempo en la pieza que hemos podido analizar.
El segundo caso de estudio que os traigo es un ejemplar de Bursa o Marsupium, nuestras bolsas de llevar dinero, en el que, gracias a su naturaleza metálica, ha aparecido adheridos restos también de lino y que nos hablarían de esta floreciente industria textil. Fuera del ámbito textil, pero íntimamente vinculado a los restos de tejido, se encontrarían algunos elementos en cuerda, como los que tienen en su pantalla, y que se vinculan en este caso a actividades arquitectónicas y que de nuevo nos hablan de esa amplia utilización de los tejidos, que no queda exclusivamente recluido a la confección de prendas para vestir. El conocimiento del componente humano inserto en este artesanado textil también se ha podido rastrear fundamentalmente a partir de dos ámbitos: la iconografía y las fuentes textuales. La iconografía en ámbito peninsular centra su atención mayoritariamente en una selección de motivos pictóricos que han sido o que fueron reconocibles en la antigüedad y que reflejan las percepciones e ideologías y cuestiones sociales de estos grupos poblacionales que lo produjeron. Los ejemplos hispanos que permiten visibilizar la variedad de estos tipos mayoritariamente se encuentran en soporte cerámico o pétreo, y el motivo principalmente representado son especialmente el instrumental y específicamente las labores de hilado y tejido. Los motivos de hilado, de igual modo, constituyeron una de las insignias en lo que se refiere a las actividades económicas asociadas al mundo femenino, que han permitido crear una imagen social y un estatus ampliamente y fácilmente comprendido para todos. En gran medida, no todas las estelas con usos, como la que tienen en la imagen de Ata Altica, nos asociarían a esta idea de una labor desarrollada en vida, sino también constituyen una metáfora de la pureza que la mujer llevaba en su vida. La epigrafía alusiva en ámbito peninsular a estos artesanos es relativamente reducida, no alcanzando la veintena. Mayoritariamente estos hallazgos se concentran en la Bética. El primero de los hallazgos, en este caso ubicado en la provincia vecina, alude específicamente al arrendamiento de unas tabernarum fuloniarum dentro del coto minero de Dipasca, cuya imagen tienen en la pantalla. Estos artesanos debían trabajar los tejidos, polire, con el fin de no tener que pagar una multa de 3 denarios. Los otros hallazgos epigráficos localizados en la península ibérica aluden específicamente a artesanos y a su función específica, como Valerius Candidus, Pectinarium, Baevio Volobus, Fulónico, Caesa Titi, Lanificae, Baevia purpuraria de Gades, Félix Sagiarius de Córdoba, Latinia, una Sarzanitrex, Liberalis infector o bien Fasto offector, que nos permiten definir un panorama muy diversificado en la península ibérica. Sin embargo, los únicos datos que tenemos para conocer de cerca a los consumidores corresponden a un conjunto de etiquetas de plomo que se han localizado ampliamente por todo el orbe urbano. Para ámbito peninsular tenemos algunos de los ejemplos más significativos en Mérida y concretamente aludimos a 13 etiquetas localizados en las cimentaciones del foro provincial de la capital de la Lusitania que presentaban ambas caras epigrafiadas y además contaban con un orificio lateral que le permitían ser colgadas. La interpretación otorgada a estas etiquetas es que fueran atadas directamente a las prendas que se dejaban en alguna instalación dedicada al teñido o a su lavado. Estas hipótesis se cimentan mayoritariamente en la presencia de mensajes epigráficos asociados a las prendas, por ejemplo túnica, o bien a colori, caso de tonalidades rojizas, ferrucini, kirisi, murteus, rodiacum, negro, nigri o blanco, lucnico. Al igual que ocurrió con otras actividades prósperas en épocas antiguas,
este grupo profesional se encontraba en muchas ocasiones organizados y cohesionados no solo a efectos profesionales, también en lo referido al mundo de sus creencias y sus ideas. En el plano genérico, los bataneros, tintores o tejedores estaban protegidos por la intersección de Minerva, la cual incluso le dedicaba una festividad, o se le dedicaba una festividad denominada como Quinquatrus, que Ovidio da buena prueba de ella. Desgraciadamente, intentar rastrear estas evidencias en ámbito provincial es una tarea ardua y poco fructífera. A este respecto, un trabajo llevado a cabo por Van Andringa en un espacio propicio para este estudio, como es Pompeya, ha permitido entrelazar algunas prácticas religiosas asociadas a este colectivo artesanal. Epígrafes, grafitos, titulipitios, representaciones de bulto redondo nos hablan de nuevo de la presencia de Venus o bien Minerva, representada ella misma o bien representada por un búho, como tienen en la imagen que presento, y que nos hablarían de esta vinculación con esta divinidad femenina. Para Hispania, única y exclusivamente, tenemos un epígrafe asociado a Marte Tabuceno, de una divinidad de ascendencia céltica y en este caso asociada a los fulones de la zona norte peninsular. Con este discurso he querido acercar en cierto modo la realidad de un artesanado que está muy presente incluso hoy en día. Para finalizar, quisiera agradecer a la Real Academia de San Romualdo el haberme propuesto como miembro de uno de los espacios de debate y conocimiento histórico que más presente han estado en mi casa desde mi niñez. Una institución que encarna el amor, el respeto y el compromiso con las tradiciones y culturas de nuestra tierra. A mi familia, los Bustamante y los Álvarez, por todo el apoyo prestado y por haber estado en momentos buenos y no tan buenos. A mi maestro y referente no solo en el plano académico, Darío Bernal, que me acompaña hoy conmigo. A Javier, compañero de viaje, a Gracia, mi hermana, mi alma gemela, a Carmen e Ignacio, mis pequeñas alegrías, a mi madre, Pepa, modelo y ejemplo de muchos, y a Ignacio Bustamante, amante de la isla, buen maestro y sobre todo mejor padre. Muchísimas gracias. Ruego a todos los presentes se pongan de pie para la ceremonia de juramento. Enhorabuena. ¿Prometéis observar los estatutos, el reglamento y los acuerdos de esta academia, honrarla siempre, mirando por su mayor lustre y esplendor, y cumplir fielmente todas las obligaciones de académica? Queda proclamada académica de número de la Real Academia de San Romualdo la ilustrísima señora doña Macarena Bustamante Álvarez. Paso a poner la medalla. Ahora entrega el correspondiente diploma. Pueden sentarse. A continuación tiene la palabra la ilustrísima señora
doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema, para contestar el discurso de ingreso. Con su permiso, señor presidente, autoridades, compañeros académicos, queridos amigos, queridísima Macarena y familia, Publio Cornelio Tácito nos contaba en sus anales que Cayo Petronio fue acogido como elegantiae arbiter en el restringido círculo de los íntimos de Nerón, lo cual nos ha sido transmitido también por Séneca, Plutarco y Plinio el Viejo. Este epíteto pasó a la posteridad fijando su imagen de hombre admirado y envidiado en la corte imperial por su estilo personal deslumbrante que destacaba en aquellas fiestas refinadas en la que, más que andar, se deslizaba con su manto de pliegues colocados en paralelo magistralmente. Así, traspasó a lo largo de la historia el ámbito puramente literario para saltar a la gran pantalla y fijar en nuestra imaginación el icono de un elegante seductor. Este frívolo refinamiento contrastaba en la antigua Roma con la austera elegancia de la pesada toga que envolvía a los senadores romanos. Estaba confeccionada con hilo de lana y medía no menos de 3,5 metros por 6. Pero, a pesar de ello, la vestían con pericia y perfección, dejando la mano izquierda libre para acompañar la declamación y la derecha para sostener el rollo de algún documento. Es fácil recrear mentalmente la figura de Marco Tulio Cicerón luciéndola ante el Senado romano y pronunciando sus famosas Catilinaria contra Lucio Sergio Catilina, conjurado y traidor. Así, valientemente y elocuentemente, en uno de los discursos más bellos de la historia, dejó al descubierto la fechoría y le impidió perpetrar un golpe de Estado contra la República Romana. Esas vestimentas estaban totalmente fuera del alcance de la mayoría de la población, pero sin duda contribuyeron también al desarrollo del artesanado textil en todo el Imperio Romano. Macarena nos ha ofrecido en su discurso de ingreso un magnífico trabajo en el que ha expuesto que esta industria tuvo cabida en todos los aspectos de la vida en la antigua Roma, pues el textil, más que ropa, era un elemento de primera necesidad que se utilizaba para cubrir alimentos y todo tipo de objetos, para alfombras, tapices, cortinas, etc. Este trabajo lo ha realizado consultando fuentes arqueológicas y también literarias, entre las que destaca, como ha citado a Plinio, Estrabón y tantos otros, y ha utilizado imágenes reales y recreaciones producto de un concienzudo y difícil estudio, dada la dificultad de las fuentes. Su sólida formación, a pesar de su juventud, le da la capacidad para ello, cosa que ya hemos tenido ocasión de comprobar en este mismo foro, pues hace un año asistimos a su magistral conferencia sobre la panificación romana, como sin duda recordarán. Macarena creció en el seno de una familia isleña, enormemente sensible y preocupada por la formación integral de sus hijas. Su madre, Pepa, maestra, gran profesional, a quien tuve la suerte de tener como compañera. Su padre, Ignacio, de memoria tan recordada, profesional ejemplar, cofrade, bibliófilo, isleño donde los hubiera, gran amigo de sus amigos, de quien era siempre un perfecto anfitrión. Su hermana Gracia
la alumna que toda profesora hubiera deseado tener. Puedo decirlo por propia experiencia. Hoy es también una gran profesional de la enseñanza. Este caldo de cultivo propició sin duda el desarrollo del enorme porcentual personal de Macarena, que, a pesar de su juventud, le ha hecho fraguar un currículum verdaderamente apabullante que solamente podemos resumir aquí. Como sabemos, Macarena se licenció en Historia en el año 2005 en la Universidad de Cádiz, con premio extraordinario. Fue también Premio Ilustración del Ateneo, mención especial del Premio Nacional y becaria FEPU del Ministerio en la Universidad de Cádiz. Solo 5 años después defendió su doctorado europeo en Cádiz y en este mismo año fue contratada dentro del programa Puente de la Universidad de Cádiz, ganando al año siguiente un contrato como doctor Jaedoc en el Instituto de Arqueología de Mérida, CSIC, en el año 2014. A continuación, disfrutó de un contrato postdoctoral de la modalidad Juan de la Cierva en la Universidad Autónoma de Madrid. En la actualidad es profesora titular del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. A la vez, ha desarrollado su actividad docente en universidades como la de Cádiz, la Autónoma de Madrid, Lisboa, Valparaíso de Chile o el Collège de France, París. Ha dirigido varios trabajos fin de grado y ha participado en tribunales de trabajos de fin de grado y de tesis doctorales. Su labor ha tenido siempre una clara vocación internacional, como lo demuestran sus estancias pre- y postdoctorales en Roma, Tetuán, Lyon, Lisboa, Oxford, etc. Ha tomado parte en más de 40 proyectos internacionales de concurrencia competitiva y ha dirigido desde el año 2007 el proyecto Casa de Ariadna en Pompeya, junto a Alberto Rivera y Lacomba. Buena parte de sus más de 50 trabajos científicos han sido publicados en algunas de las revistas mejor valoradas en la ERI. Más de 40 artículos publicados en revistas indexadas, caso de Zephyrus, Aguntu, Vesuviana o Archivo Español de Arqueología, algunas dentro del Kudo de Chimago. Ha publicado monografías publicadas en editoriales de referencia nacional e internacional, como CSIC y Arqueoexpress, en posición 4 de 26 y 4 de 39 en el elenco de su especialidad del SEPI. Aparece recogida su producción en Web de Ciencias con 23 documentos índice H3 y 14 documentos en Scopus H1, índice H2 también. Cuenta con 472 citaciones totales según Google Académico, de ellas 277 desde 2015. Índice H2C del mismo servidor. Ha realizado 4 tramos autonómicos de investigación de la Junta de Andalucía y 2 sexenios de investigación del CNI. Recientemente se ha graduado en Historia del Arte en la UNED. Pero para acceder de forma inmediata y sin traducciones intermediarias a todo tipo de fuentes y bibliografía, además de todo esto, señores, es capaz de desenvolverse perfectamente en inglés, francés, italiano y portugués. Y está ya con el alemán. Por último, y como el tiempo apremia, solo apuntar que actualmente dirige el proyecto Texlu, la economía del artesanado textil en Lusitania Romana, financiado por el programa del proyecto Generación del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y de la Innovación, convocatoria 2022. Señores, la Real Academia de San Romualdo, buscando siempre que la excelencia redunde en las actividades que organiza en la ciudad de San Fernando, contactó con Macarena para ofrecerle una plaza de numeraria atendiendo al capítulo 3, artículo 5, 1c
en el que se contempla que con carácter excepcional la Real Academia podrá dispensar de la condición de la residencia a algún candidato cuya cooperación se estime de especial interés para los fines de la corporación. En este momento, que contactamos con ella, sin dudarlo ni un segundo, su respuesta transmitió una disposición total, llena de ilusión, y con el alma en sus palabras pronunció la siguiente frase: si mi padre me viera. Un recuerdo, naturalmente, a la devoción con que Ignacio Bustamante mostró siempre a esta casa y sus actividades. Macarena, no dudes que el grato recuerdo de tu padre hace que hoy esté aquí presente, viéndote y sintiéndose orgulloso de ti, como también lo está tu madre y tu hermana y toda la familia. La Academia te recibe con los brazos abiertos porque tu valía personal y tu juventud representan el futuro de esta institución. Pero, como bien sabes, este nombramiento no es solo un merecido reconocimiento a tus grandes méritos, sino que es, más que un privilegio o una distinción, un compromiso, cosa que te recordará la medalla que hoy se te ha impuesto, símbolo del esfuerzo y la dedicación que le debemos a nuestra Academia para, como dicen nuestros estatutos, entregar nuestro tiempo y trabajo en pro de la difusión cultural y el conocimiento. Ya solo decirte que para la que está hablando ha sido todo un honor y una gran satisfacción responder a tu discurso. Y por eso, de corazón, te doy mi más sentida y cariñosa enhorabuena. Muchas gracias. Reciba nuestra más cariñosa bienvenida a nuestra corporación. Nuestra enhorabuena por el magnífico discurso que ha pronunciado de ingreso. Muchas gracias. A continuación, para finalizar este solemne acto, me gustaría pedirle que se pusieran de pie para escuchar el himno de la Academia como final de la... Muchas gracias. Se levanta la sesión.